Desde Corriente al país, en producción, región por región, El Agro Correntino TV, la voz y el sentir de nuestra gente. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, acá estamos. Estamos por gracia de Dios, iniciando una emisión más de esto que dimos en llamar El Agro Correntino TV, a través de Sintonía 2 de Cablevisión, de lunes a viernes, desde la hora 6:30 hasta casi la hora 7. Pequeño segmento informativo agropecuario que tiene que ver con nuestra provincia de Corrientes, nuestro país y una que otras informaciones de carácter internacional. Esto es nuestro programa. Agradecemos a usted que día por día nos recepciona y gracias, gracias por la receptividad. El otro tema de agradecimiento tiene que ver con los cable operadores que recepcionan nuestra señal a través de Telesat y ahí llegamos a distintos puntos de nuestra provincia de Corrientes. Gracias. Pero vamos a iniciar nuestro programa como lo hacemos habitualmente con los datos del tiempo. Por estas horas ya cuando han pasado 32 minutos de la hora 6 en todo el país. Estas cosas suceden, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Lo cierto es que, les decía, vamos a iniciar nuestro programa como lo hacemos habitualmente con los datos del tiempo. Por estas horas, decíamos, 32 minutos de la hora 6 en todo el país. 11 grados la temperatura, 11 grados 4 décimas, la humedad relativa del ambiente del 88%, la presión atmosférica 1013,0 hectopascales, vientos de direcciones variables a 3 kilómetros por hora, la visibilidad normal 10 kilómetros y el pronóstico para hoy jueves nos dice que el cielo se va a mostrar parcialmente nublado, neblinas matinales, bancos de niebla, vientos leves del sector este, la máxima de 19, la mínima de 7. Pero ya que estamos, les damos el extendido que nos dice que para mañana viernes parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 6. El día sábado también parcialmente nublado, la jornada agradable, con una máxima de 23 y una mínima de 6. Usted no lo tiene en pantalla, nosotros sí les contamos que el día domingo, la jornada se va a mostrar parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 24 y una mínima de 10. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional, registro de la hora 6. Realmente una temperatura agradable, no digamos que está fría la mañana, pero de igual manera usted abríguese, no sea cosa que los agarre desprevenido, pero en definitiva el tiempo, como decía la abuela, se va a mostrar realmente agradable en lo que resta de la semana. Usted seguramente se va a quedar con esa imagen, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, luego le entramos de lleno a toda la información. Tenemos visita, les cuento, pero ya de ello vamos a dar cuenta en minutos. Vamos a la pausa, en minutos regresamos y le entramos de lleno a toda la información, como decíamos. Ya volvemos. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa, en 3 ediciones diarias, a las 7. Somos Noticias a primera hora, para arrancar el día bien informado, con los temas que hablan la ciudad y la región. A las 12, la segunda edición con la información al instante en la pausa del mediodía y las historias que importan y conmueven.
A las 20 Somos Noticias tercera edición. Un resumen completo y dinámico en el regreso a casa. Todos los protagonistas y las mejores imágenes. Somos Noticias con Eduardo Zacarías y Diana Torres para saber lo que pasa cerca de tu casa. Somos Noticias a las 7, a las 12 y a las 20 por Somos Corriente. Estamos construyendo una Corrientes con agua para el millón de correntinos. El Plan Agua es una oportunidad de hacer un aporte fundamental, de sentirnos parte de la solución de un problema gravísimo que existe para un montón de gente. Lo mejor que hay es tratar de darle agua a una familia o en un campo, es lo mejor para mí. Yo me siento muy contento cuando se termina un pozo y la bomba funciona. Y con esto va a cambiar totalmente el problema hídrico, porque con esto va a servir para regar las huertas, por supuesto para dar agua al ganado. En Corrientes, vamos para adelante. Bien, estamos de regreso. Recién les decía que estábamos con visita, pero antes de ello quiero hacer un pequeño prólogo, un pequeño raconto de lo que la trayectoria de nuestro visitante, ¿no? Antes que nada le digo que ya está ocupando hace un tiempo la Secretaría de Valor y Competitividad Agropecuaria del Ministerio de Producción. Y por lo consiguiente, no está de casualidad en ese lugar, ¿no? Lo cierto es que él es licenciado en Economía, una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional, que no es un dato menor, y ha estado en lugares muy estratégicos. Y estamos hablando, y que tiene que ver con la producción misma, ¿no? Y estamos hablando de la ex SAPIA, la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy Ministerio de Producción. Fue siempre ministerio, ¿no? Pero hoy ya tiene, digamos, por una ley, tiene rango de ministerio, ¿no? En este último tiempo. Esta persona ha estado en la cocina, como se dice vulgarmente, ¿no? Y ha sido asesor, además fue profesional consultor externo del Instituto Interamericano de Desarrollo de la OEA, con sede en Buenos Aires. Trabajó como consultor del Banco Interamericano, o sea, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Panamá, Colombia, Guatemala y República Dominicana. No es un dato menor, ¿no? Ha sido el jefe y negociador de todas las operaciones de financiamiento que ha tenido nuestro país, la Argentina, para con el sector agropecuario, con el banco mencionado y con el Banco Mundial desde 1984 a 1988. Ha acompañado en las gestiones a las máximas autoridades del Ministerio de Economía. Y yo les decía, no es casualidad, está en el lugar en que está, del Ministerio de Producción, como decíamos recién, secretario de Valor y Competitividad Agropecuaria, que depende de dicho ministerio, ¿no? Y lo más importante de todo ello es correntino. Y quiero presentar al licenciado en Economía, como dijimos anteriormente, Jesús Leguiza. ¿Cómo está, Jesús? Antes que nada, buenos días y gracias por estos minutos y de estar aquí en el piso, ¿no? Para hablar un poquito de todos estos temas que tienen que ver con la producción misma de nuestra provincia de Corrientes. Aquí estamos. Buenos días, Juan, y a todo tu público. Es un gusto que me hayas invitado en esta oportunidad nuevamente. Nosotros querríamos, Jesús, en este tiempo que está en campaña, ¿no? Para las PASOs,
Y les quiero contar a la teleaudiencia que Jesús Leguiza está candidateado en las PASOs a senador nacional. Y es un tema muy importante tener a alguien que conoce, como decíamos, al dedillo, como se dice comúnmente, todo lo que tiene que ver con el sector productivo, porque ha estado en la cocina. Jesús, de Sí, llegar, señor. Sí, usted. de llegar al Parlamento Nacional, ¿cuáles serían los primeros, digamos, proyectos o temas que deberíamos tratar para que nuestra provincia hoy por hoy esté en el foco? Porque hay muchas producciones, como por ejemplo el citrus, el arroz, la ganadería ni hablar, y el tema que es más que importante porque usted fue, digamos, el autor de este proyecto que es muy importante para nuestra provincia, ya que es una de las provincias con mayor bosque implantados, casi 500 y pico de hectáreas, 570.000 ya, 570.000 en lo que va de este tiempo, de bosques implantados, y tiene que ver con la forestación de nuestra provincia. Estamos hablando de la ley 25.080, que no es un dato menor y es de su autoría. Cuéntenos un poquito cómo sería todo este tema de llegar al Parlamento, o sea, al Congreso Nacional. ¿Cómo no? Por favor. En primer lugar, muchas gracias por todos los antecedentes que de por sí son ciertos, pero no hay que hacer nunca autorreferencia, al menos ese es un principio que uno tiene. Acá, efectivamente, yo soy precandidato a senador nacional por las PASO, que son las elecciones obligatorias, primarias, que es un paso necesario y muy abierto porque elimina el dedo, la elección de candidatos a dedo en todos los partidos políticos, elimina lo que se llamaban antes las elecciones internas, de manera que ahora esto es mucho más democrático porque es un paso que tiene la población, tiene la gente para elegir a los candidatos que quiere, que efectivamente quiere. Puede tomar una boleta entera o cortar por parte las boletas, que en estas elecciones van a ser muy largas, muy extensas, porque hay candidatos a presidente de la Nación para el Parlasur, un representante de cada provincia para el mismo lugar. En esta segunda parte del Parlasur vale la pena aclarar porque hay mucha gente que todavía no sabe, porque desconoce, es nuevo, pero es para ser representante de la Argentina en el Mercosur y sobre todo los representantes de las provincias, son diputados de las provincias que integran el Parlasur, o sea, el Parlamento del Mercosur. El Mercosur ha tenido en los últimos años un atraso relativo más que un avance, porque es originalmente, que fue una idea y en la época de Alfonsín, de conformar un mercado común que se concretó en la época del presidente de Menem, en donde un área importante de Sudamérica constituía un bloque de países, la Unión Europea, a los efectos de contrarrestar la tendencia mundial que consiste en armar bloques para autoprotegerse, digamos. Pero dentro del área común, en este caso el Mercosur, permite el libre tránsito de mercaderías, de servicios, de personas, que es lo que requiere la economía, el libre intercambio, por supuesto siempre con la intervención de los estados. A mí me tocó, dado lo que mencionaste anteriormente, conducir en la época tanto del Mercosur, de la formación del Mercosur, como de la formación de la Organización Mundial del Comercio, que rige el comercio mundial, conformar y conducir los equipos técnicos vinculados a la producción, en este caso agropecuaria, en los años 90, se llamaba Subgrupo 8 del Mercosur, donde cada país tenía que presentar su capacidad competitiva, su capacidad de competencia y competitiva, que son dos cosas distintas, y los sectores sensibles. Los sectores sensibles quiere decir que cuando se abren las fronteras entre Argentina y Brasil, es un sector sensible. Por ejemplo, la Argentina ha tenido y tiene todavía en forma transitoria como sector sensible al sector azucarero. Hay otros sectores que son sensibles, que son aquellos sectores vinculados a la producción en donde la Argentina es
marginal para la producción, o sea, menos competitiva. Es decir, Brasil es mucho más competitivo que Argentina en la producción de azúcar. Ecuador es mucho más competitivo en la producción de bananas que el norte nuestro, salteño o formoseño. De manera que eso constituye ha constituido un marco de negociación, y en los últimos años se ha tergiversado un poco el Mercosur, lamentablemente. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de enviar representantes para fortalecer ese bloque a los efectos de tener dos cosas en común. Lo que se llama un arancel externo común, Sí. que es para la importación de bienes y servicios y mejorar y proteger la industria, en este caso regional, no nacional. Sí, sí. Y en otro sentido, que es macroeconómico, que es que todos los países tiendan a lograr una política monetaria y fiscal homogénea y armónica. Es justamente, lo que está sucediendo hoy con Grecia. Claro. Que con Grecia Grecia, mejor dicho, está en un estado de crisis muy importante. ¿Por qué? Porque los europeos, que algunos países son pícaros, sobre todo Alemania, sobre todo Francia, que vendrían a ser como la pampa húmeda del mercado común europeo, obtienen subsidios a la producción, algunos subsidios a las exportaciones, de manera que los países que son más competitivos logran esos subsidios, los cuales se fijan con los costos de producción de los países marginales. Totalmente. Grecia es un país marginal desde el punto de vista de la producción. Es imposible competir contra ellos, ¿no? En ese caso, obteniendo subsidio y demás. No, es más pícaro, más perverso si quiere, porque se fija el valor del costo de producción, por ejemplo, de los duranos de Grecia, como base de costo de producción de los duranos de toda la Unión Europea. Entonces, que no hay tanto, pero este es un ejemplo didáctico, pero un francés le conviene, que tiene un costo de producción mucho más bajo que Grecia, le conviene el subsidio de Grecia porque recibe beneficios mayores. Pero Grecia tiene otras necesidades y no ha sabido hasta ahora lograr esa armonía macroeconómica que tienen todos los países, la mayoría de los países del mundo, que hoy no los tienen, la mayoría de los países del mundo no lo tienen, de controlar una variable económica que es el déficit fiscal. El mal que tiene Argentina en términos macroeconómicos es que en gobiernos democráticos, en gobiernos no democráticos, en gobiernos de un color, gobiernos de otro color, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, que son los que más se sucedieron en los últimos tiempos, o gobiernos liberales y gobiernos nacionalistas, en esta mezcla, en esta melange, ninguno de todos esos gobiernos, incluso en la época de los 90, que se logró la convertibilidad, se pudo mantener el déficit fiscal. La convertibilidad, por ejemplo, no es el dañino y el enemigo del pueblo. El gobierno en ese momento, sobre todo a partir del año 95, no pudo lograr mantener el déficit fiscal y por ende se endeuda internamente, se endeuda externamente y al final termina eso influyendo en el tipo de cambio, o sea, en el valor del dólar, que es un indicador de la marcha de la economía, es un indicador de las expectativas. Claro. Esta conjunción perfecta que es la que usted tiene, ¿no?, en cuanto a idoneidad en economía y el haber estado en el Ministerio de Agricultura, lo importante que es para que la teleaudiencia entienda, hoy una persona como usted para defender, digamos, los intereses de nuestras economías, que es más que importante. Digo, ¿cuál sería el punto? ¿O hay alguno en especial en el cual está? Yo creo que hubieron en la historia, senadores y diputados de altísima jerarquía en la última década del siglo antepasado, mejor dicho, en los 1890, donde la Argentina en 1890-1916 fue uno de los países más competitivos del mundo, donde la Argentina llegó a tener antes de 1920 llegó a tener subterráneo junto con Nueva York, con Moscú, con Londres, en donde la fábrica Ford de automóviles se instaló, la primera sucursal o la primera subsidiaria se instaló en la Argentina, era porque Argentina se la veía en el mundo no solamente como granero, que ya era competitivo, sino como un país que tenía las condiciones para hacer lo que hoy es Estados Unidos.
o si se quiere un poquito menos, lo que hoy es Canadá, lo que hoy es Australia, que son países que crecieron armónicamente y nosotros, sin embargo, nos hemos quedado en el tiempo. Estando en este presente, digo, bastante revoltoso y mirando hacia el futuro, ¿qué es lo que más le conviene hoy a nuestro país y puntualmente a nuestra provincia, ¿no? A nuestras economías? Bueno, hay dos cuestiones que acá también tenemos que diferenciar, en el sentido de que hay cuestiones, sobre todo económicas o sociales, que no dependen de la provincia, que las provincias cuando en la organización nacional delegaron a la nación, al Estado nacional, que son las políticas, justamente la conducción de las políticas macroeconómicas o algunas grandes políticas de tipo social. A veces las provincias no tienen herramientas como para superar problemas o de educación, o de salud, o de la producción, que sufren dado las políticas macroeconómicas que fija el gobierno de la nación, sobre todo la política fiscal y la política monetaria y la política cambiaria. Entonces las provincias tienen que sufrir las decisiones de gobiernos que en algunos casos perduran mucho en el tiempo y se convierten en gobiernos autoritarios y creen que tienen la verdad, y van hasta morir, diríamos. Sí. Mantener sus posturas hasta terminar, como sí. está sucediendo actualmente. Jesús, siendo negociador del BID, digamos, para nuestro país, hoy es posible que se pueda reactivar eso y lograr conseguir algunos empréstitos o algunas inversiones para nuestra provincia. Yo apunto a eso, ¿no? Al desarrollo productivo. No, de nuestra sí, provincia. por supuesto. La provincia es más, la provincia tiene una ley aprobada de endeudamiento, porque también las provincias tienen límites para endeudarse. Nuestra provincia tiene una ley para un programa nacional que se llama PROSAP, que es endeudamiento con Banco Mundial y con Banco Interamericano por 150 millones de dólares, que está justamente en manos del Ministerio de la Producción. Es una de las razones por las cuales me convocaron a mí, a pesar de tener colores políticos diferentes con el gobierno de Colombia. Pero bueno, estamos viviendo un momento donde ya debemos superar las diferencias de tipo ideológicas, o de tipo de banderías, de ser de Boca o ser de River. Y mirar por la provincia. Y mirar para la provincia. Para la provincia, desde el gobierno, desde el Congreso de la Nación, lo importante es no ser un legislador ausente en primer lugar. O un levantabrazos. O un levantabrazos en segundo lugar. Como decía, hay gente capaz, pero hay mucha gente que no tiene los recursos y las herramientas necesarias como para discutir mano a mano con un legislador, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, o un legislador que se vuelca al Poder Ejecutivo a defender, a hacer lo que se llama la escribanía de gobierno, donde ese legislador es el levantamanos. Uno tiene que tener la suficiente fortaleza y capacidad como para, primero, capacidad de discutir, segundo, capacidad de negociar, y tercero, capacidad de lograr objetivos para su provincia, como esta ley que tú has mencionado, la 25080 y la 25509, que son la Ley de Promoción Forestal Industrial y el Derecho Real de Superficie, que hemos logrado cambiar el Código Civil en su momento. Jesús, por último, estamos Sí, en la lista de ECO, ¿no? Está usted en la lista de ECO. ¿Y por qué debemos votar a Jesús Leguíza? Lo último. Breve, preciso y conciso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, estamos efectivamente, yo estoy en la lista de ECO. ECO presenta una opción, varias opciones. Dentro de esas opciones está Adelante Corrientes, que es el grupo político que conducimos nosotros, en donde hay radicales, hay peronistas principalmente, y en donde nosotros, le hablo a usted, compañero peronista que tiene en esta lista en quien confiar, o a usted, señor radical del Partido Centenario, tiene en nosotros unos buenos correligionarios. Pero también me gustaría dirigirme, si me permite, a la gente independiente, que junta tantos votos de la gente. Esa gente necesita una opción y personas nuevas en quien creer. Y yo acá en Corrientes, si bien soy nacido, mi sobrenombre es Pochi en guaraní, aunque todo el mundo me dice Pochi, yo soy nacido, Pochi criado, quiere decir, estudiado. ¿no? Pochi quiere decir está enojado. Enojoso, exactamente. Enojoso, sí, está es un sobrenombre que me puso mi abuela, por alguna razón habrá sido.
Y ahora estoy nuevamente en Corrientes por circunstancias de la vida, por un lado, y porque es mi decisión quedarme en Corrientes para defender los intereses de la provincia, porque con la madurez y la experiencia uno ha aprendido muchas cosas y es momento de volver, porque yo acá hice la escuela pública primaria, la escuela pública secundaria, la universidad pública. La provincia en su momento me ha ayudado para estudiar afuera de la provincia, de manera que uno toma y ahora tiene que devolver. Jesús, gracias por haberse acercado y gracias por estos minutos y seguramente vamos a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la producción misma de nuestra provincia, ¿no? Exactamente, me tomo un atrevimiento. Sí. Recién yo vi un aviso del plan Aguas. Acá a la provincia le falta electrificación rural como el plan Agua, le falta caminos rurales como el plan Agua, que son agua, provisión de agua, provisión de energía eléctrica y posibilidad de transitar con la producción, los caminos necesarios para el crecimiento de la provincia, el bienestar de la población y sobre todo salir del estado de pobreza de sectores amplios de la población. Gracias, Jesús. El licenciado Jesús Leguiza, precandidato para las PASO a senador nacional. Nosotros prácticamente ya en la despedida les contamos que ingresaron 2 camiones, con 56 animales en el mercado de Hacienda de Liniers. Generalmente sucede esto y es una que otras casas consignatarias. Se juntan los muchachos los días jueves y después terminan comiendo un rico asado. Pero les cuento que ayer hubo comercialización y estos fueron los precios. Novicitos regulares especiales, 15 mínimo, 19,50 promedio, 20 pesos precio máximo. Vaquillonas regulares especiales, 13, 18,50 promedio, 20 pesos precio máximo. Los terneros, 16, 20 promedio, 21,55 precio máximo. Vacas regulares especiales, 9 mínimo, 14 promedio, 16,50 precio máximo. Las conservas buenas, 6,50 mínimo, 8,50 promedio, 9 pesos precio máximo. Los toros, 7, 12 y 13 precio máximo. Con esto nos fuimos prácticamente. Ya llega Eduardo Zacarías con toda la información. Mi nombre es Juan Barrios y mañana, si Dios quiere, volveremos a estar con ustedes, pero solo si Dios quiere. Chau, hasta mañana.